piace me chiama o di corsi me o da camera do calia henie achi Norwegian luckily o di chiare la mamma già ci te pide il marchi me alle quale te chiacoi o te così mi si समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? De tu novela hablamos dentro de un par de semanas, cuando sí, esté en las yo creo tiendas que en una semana, y cuando lleguen las demandas. Exacto, en la librería. Estabas escuchando ahora el resumen informativo. Yo creo que Donald Trump no sabe ni lo que es el califato. No, y además que está luchando él, bueno, está bombardeando. Los que están luchando a pie de tierra son las fuerzas sirias que va a dejar colgadas, los sirios de los kurdos de Siria, que me diga. ¿Escuchaste o seguiste la declaración de Michael Cohen en el Congreso? Sí, y muy interesante las preguntas que le hizo nuestra amiga Alessandra Ocasio-Cortez, que se había preparado muy bien los 5 minutos que tenía. Ella y su equipo trabajaron muy duro y sacaron algunas respuestas. Sí, lo que pasa es que lo más interesante fue al final, porque él escogió leer esa nota que llevaba escrita para cerrar su testimonio, no para abrirlo, con lo cual no se le pudo preguntar por lo que decía. Y entre lo que dijo había una cosa que es muy inquietante. Él dijo algo así como, si temen ustedes que lo peor de Trump ha llegado, espérense a la transición de poder, porque eso va a ser un desastre, como diciendo, como este hombre al final se ha imputado o pierda las elecciones, va a apretar todos los botones rojos que haya por encima de la mesa. Sí, yo no tengo ninguna duda que lo que está diciendo es verdad, pero no olvidemos que este hombre es un mentiroso compulsivo y además ha trabajado para otro mentiroso compulsivo. Se está intentando defender. Hoy venía en el New York Times que están investigando si Cohen participó en algún intento de perdonarle por parte del presidente, que sería obstrucción de justicia por parte de Trump. Pero bueno, yo también quería hacer una pequeña memoria de Yanis Berakis, que es un fotógrafo de Reuters que ha muerto ayer en Atenas. Nos conocimos en Bosnia. La gente recordaréis imágenes maravillosas del año 2015 en el Mediterráneo con los migrantes. Era un hombre muy comprometido con la fotografía y con la importancia del fotoperiodismo. Estuvo en Sierra Leona, en la emboscada en la que mataron a Miguel Gil y a Kurt Sorg. Él fue uno de los supervivientes. Y bueno, mucha pena, y sobre todo pensando en su hija Rebeca, 12 años, que se ha quedado sin sí. Que él tenía 58, 59. ¿Cáncer? Sí, cáncer. En diciembre murió a finales Boyle, otro fotógrafo, Desmond Boyle, que también con un infarto. Esto de llegar a los 60 no crees que es tan fácil. Te lo dice mucho Juanjo Millás, entre los 50 y los 60 hay que tener mucho cuidado. Si llegas a los 60 luego ya tienes mucho camino por delante, así que tú puedes estar tranquilo. Sí, yo estoy muy tranquilo. Empezamos. Queríamos hablar de dos países vecinos que mantienen un conflicto desde 1947 y lejos de solucionarse se agudiza cada día más. Parece mentira que ya dos países están enemistados con una frontera común, son India y Pakistán. ¿Por qué son noticia ahora, Ramón? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, hubo un atentado suicida de un militante de un grupo que apoya a Pakistán, que pide la independencia de Cachemira. Murieron 43 soldados indios. Entonces la India bombardeó territorio pakistaní y Pakistán derribó uno de los aviones. Cachemira, el problema es que antes de la independencia en Cachemira se decidieron el Marajá decidió que quería ser parte de la India, porque iban a decidir si estaban con Pakistán o la India. Correcto, ¿no? Y ahí fue la primera guerra. Estos dos países han vivido 4 guerras y son 2 potencias nucleares. Claro, son 2 potencias nucleares, son 2 de los 9 países que poseen ese tipo de armas. Bueno, 9 si contamos Israel, que nunca ha reconocido tenerlas y por tanto no está sometido a ningún control internacional, que esta es otra historia, ¿no? Es un legado, esta enemistad de la partición de India y Pakistán en el 47, ¿eh? Sí, claro, ahí los que quieran ver la película de Gandhi, la famosa película de Gandhi, se ve, ¿no?, en el momento en que se crea un país para los musulmanes en Pakistán, cuando eran todo parte del imperio británico de aquella zona, igual que Bangladesh, que después hay una guerra entre Pakistán y Bangladesh y se separa Bangladesh.
claro, Cachemira está dividida y hay una línea no reconocida por ambos, hay una parte que la ocupa China, eso es un foco de conflicto permanente y no se ha conseguido solucionar. Ahora esta vez han estado, bueno, ha habido una escalada, y cualquier escalada entre los dos países que tienen armas nucleares, tienen 140 cabezas cada uno, pues no es fácil. Y sí, en Pakistán hay cambios, está Khan de primer ministro, que fue una de las grandes estrellas de cricket, y bueno, lo que hicieron fue devolver el piloto como buena voluntad, vivo, y bueno, ahora parece ser que se ha bajado un poco la tensión, pero ahí todo el problema está de fondo. Y enseñar las fotos del avión como una heroicidad. Es que el problema, de hecho, de toda la descolonización británica es esa palabra que tú has pronunciado, las líneas, que son líneas dibujadas sobre los mapas, sí, sin ninguna racionalidad. Para aportar más datos, contamos con la ayuda de Ana Ballesteros, que es doctora en estudios árabes e islámicos, investigadora asociada del CIDOB. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Decíamos que en el 47 los ingleses dividieron India con un criterio religioso, con una línea que ahora parece una línea equivocada. ¿Fue una partición mal planteada? Fue obviamente una partición mal planteada y además que se hizo de forma bastante chapucera y con prisas, ¿no? Sobre todo en el último momento. Los conceptos del nacionalismo basado en las religiones surgieron más por parte de los líderes que abogaban por la independencia de la India que por parte de los británicos, que al final aceptaron el concepto. Pero sí que es cierto que el líder de la Liga Musulmana, que era Jinnah, fue quien más insistió en ese concepto, ¿no? Sobre todo porque había un liderazgo musulmán del norte de la India que temía que ese 12% de musulmanes acabara bajo mandato o gobierno de un 85-86% de hindúes, y pensaban que perderían privilegios y que perderían derechos. Y entonces se abogó por una autonomía en un principio que el partido del Congreso liderado por Jawaharlal Nehru negaba constantemente. Es decir, el partido del Congreso decía que los únicos representantes de la India eran ellos y por lo tanto negaban al partido de la Liga Musulmana representatividad. Y al final el malentendimiento por parte de británicos, del partido de Congreso y de Liga Musulmana acabó en lo que acabó, en una mala partición. Pero cuesta entender que dos países que antes de esa partición compartían historia y cultura, ahora se odien de esta manera y que estén en guerra constante. Sí, se odian desde el principio mismo, desde el 47, no solo por la primera guerra que libran en torno a Cachemira, sino porque ambos países han construido sus identidades nacionales, las narrativas nacionales se han construido en base a esa enemistad, ¿no? Y se han construido mitos que diferencian mucho las identidades. Por parte de Pakistán, que somos musulmanes casi desde la época del advenimiento del Islam, y por parte de la India se pinta a los musulmanes como alguien ajeno y extranjero, no como alguien propio. Hay que recordar que en la India quedaron en torno a 13-14% de musulmanes y estamos hablando de al menos 40 millones de musulmanes, y aún así se les sigue viendo como parte de otro país, no parte de la India. ¿Por qué es tan importante Cachemira y es el único foco de conflicto? ¿Crees que tiene alguna solución? Es complicado lo de buscarle una solución. Está ahí porque en principio podría formar parte de Pakistán y podría formar parte de la India. Según esas dos narrativas, la India es un estado laico y por tanto todo el mundo puede formar parte de la India, y en Pakistán pues porque Cachemira es un estado de mayoría musulmana y en principio debería pertenecer a Pakistán. Y además, como tiene frontera con ambos, ese es el problema, ¿no? Cuesta mucho. A ver, el valor estratégico fundamental es el del agua y el de los glaciares. Entonces, proveen agua tanto a la India como a Pakistán, y sobre todo a la India lo que está haciendo es construir muchas centrales hidroeléctricas, mientras que Pakistán depende del agua que le llega para la agricultura. Y porque el 90% de la agricultura bebe del río Indo, que tiene sus fuentes allí en Cachemira. Y es difícil, pues por lo que acabo de mencionar, porque las identidades de los dos países
reclaman Cachemira, y entonces la resolución del conflicto es muy complicada porque ambos países se tendrían que replantear sus narrativas nacionales, y eso es algo complicado. Mencionábamos antes que son dos potencias nucleares. Hombre, Sí. Supongo que superficialmente uno puede pensar que India debería estar tecnológicamente en una situación más avanzada que Pakistán, pero hay un equilibrio militar entre ellos. Militar convencional, la India gana. Pero si estamos hablando, obviamente, el tener el arma nuclear de alguna forma equipara las fuerzas. El problema aquí es que precisamente el arma nuclear es lo que frena que haya una escalada bélica convencional. Sí que se vio de alguna forma en 1999 cuando hubo el enfrentamiento en torno a Kargil, pero obviamente la escalada se tiene que frenar precisamente por eso, por las armas nucleares. De alguna forma no evitan que haya estas escaladas prebélicas y que se sigan cometiendo atentados en India, y que India de alguna forma tenga que responder, pero al final las armas nucleares son las que frenan que haya una escalada. Pakistán lo que está intentando hacer es internacionalizar el conflicto y volver a llamar la atención sobre él, ¿no? Porque está olvidado. Ninguno de los dos, Pakistán no cesa de reclamar el territorio para sí, y la India lo que no quiere es que se internacionalice porque considera que es algo un problema interno, y por lo tanto ni de Pakistán ni de la comunidad internacional, y esas dos posturas es lo que cuesta cambiar. Ana Ballesteros es doctora en estudios árabes e islámicos, es investigadora asociada de CIDOP, y nos lo has explicado todo maravillosamente. Ana, un beso, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, buenos días. Esto que decía Ana de la construcción de narrativas nacionalistas en función del odio al otro, Me suena, sí. tiene mucho peligro. Querías hablar de Yemen, también uno de los países más pobres del mundo. Lleva 3 años azotado por una guerra civil cruel, con continuos combates que están llevando al país al borde de un abismo del que en realidad nunca ha salido, ¿no? No, estamos hablando de la mayor crisis humanitaria. Son 22 millones de habitantes, un tercio necesita, un 25% necesita ayuda humanitaria urgente, y lo que es más curioso es que hay 190 ONGs trabajando o intentando trabajar allí, de 150 países. Están con un déficit de 2.000 millones para poder ejercer su trabajo, aparte de las dificultades por la guerra, porque les bombardean. Ahora uno de nuestros invitados nos lo va a contar. Pero lo más curioso es que los países que envían ayuda humanitaria a Yemen son los mismos países que están vendiendo armas a los actores que están provocando la guerra de Yemen. Esto ya pasó en Ruanda en el 84-86, que enviábamos ayuda a los campamentos hutus cuando esa ayuda era secuestrada por los interames, los asesinos que cometieron el genocidio, y la vendían y compraban armas a los mismos países que mandaban ayuda humanitaria. Con lo cual hacías negocio doblemente, casi, ¿no? Todo esto tiene mucho que ver también lo que está pasando, la atención hacia lo que está pasando. Antes hablabas de un fotógrafo, con una foto, con unas imágenes, ¿verdad? Sí, de Amal Hussein, una niña de 7 años que murió de hambre. La foto es terrible, se publicó en la portada del New York Times. Es una niña cadavérica casi en su cuerpo, pero la cara está llena de vida, la mirada está llena de vida, y poco después murió. Vamos a poner la foto ahora mismo en la web para que la gente lo recuerde. Parece que los 85.000 niños que han muerto desde el inicio de ese conflicto no son bastantes. Para hablar de esta crisis nos atiende desde Saná, la capital de Yemen. Hay cierto retardo y estamos en directo, así que les pido disculpas de antemano. Es Jaume Radó, que es jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en ese país. Jaume, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues aquí estamos, trabajando. Háblanos de la situación médica ahora mismo y del reparto de ayuda humanitaria. ¿Es como debería ser? Bueno, pues, como decías, han pasado ya casi 4 años desde que se inició el conflicto, y la situación humanitaria y médica en Yemen es crítica, con la población teniendo falta de acceso a los servicios más básicos, como pueden ser comida o agua, con una exposición diaria a inseguridad, a violencia, y con un problema muy grande con el sistema de salud, que está completamente colapsado. Entonces, en Yemen es difícil hablar de una prioridad principal, ¿no?, para la población, si bien la principal debería ser que se ponga fin al sufrimiento de la población a través del fin al conflicto. Pero es importante que resaltemos que es necesario que cesen los ataques
físicos en contra de la población como punto fundamental. Y segundo, que la población yemení pueda acceder libremente y de forma segura a la atención médica. Es necesario que la población pueda acceder también a agua potable y suficiente comida. Recordemos que este año, en 2018, hemos pasado una de las mayores epidemias de cólera y tenemos unos índices de malnutrición enormes. Y finalmente, otro de los componentes tristes de esta guerra es los ataques a hospitales y a la misión médica, que es necesario que sea protegida. Desde que empezó el conflicto, 5 hospitales de Médicos Sin Fronteras han sido bombardeados. Esto parece que es un denominador común en muchos lugares en los que vosotros ejercéis vuestro trabajo, porque muchos de tus compañeros denuncian siempre lo mismo, que son los ataques a las misiones médicas de Médicos Sin Fronteras. Son ataques que además son impunes, nadie se responsabiliza de ellos. Exacto, este es el problema. Primero tenemos que recordar que con el derecho internacional humanitario el objetivo es garantizar la seguridad de la población y también de la asistencia humanitaria y de la asistencia médica. Y esto en Yemen, y como dices, en muchos otros países no está pasando. Y es necesario que haya medidas concretas para asegurar que la población sea respetada y que los humanitarios y que los hospitales podamos hacer nuestro trabajo. Además, con cada incidente que pasa, debería haber una investigación independiente internacional, que tampoco hasta ahora está pasando, y los resultados que están trayendo son insuficientes y muy arbitrarios. Recordemos que uno de los países que más bombardea es Arabia Saudí y es uno de los países que más armas reciben de España y otros países de la Unión Europea. Hablamos de vosotros que trabajáis ahí, pero también el personal médico yemení, esos sí que son verdaderos héroes, ¿no? Porque llevan años trabajando sin cobrar. Es impresionante. Tenemos como decía, el sistema de salud público está completamente colapsado. Tenemos la infraestructura que ha sido destruida, solo casi el 50% de las estructuras médicas son funcionales. Hay una falta de medicamentos, pero sobre todo lo que decías, desde agosto de 2016 no se están recibiendo los salarios públicos. Imaginaros que en España desde el 2016 los hospitales, el personal de los hospitales públicos no recibieran salarios, lo que pasaría. Entonces es una situación desastrosa que lo que está haciendo es comprometer completamente el acceso a la salud para la población. Joan Marradós, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras, nos ha hablado desde Yemen. Joan, un abrazo, cuídate. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Hombre, tú también, esta canción. Yo también. Suena demasiado, ¿no? Me gusta Lady Gaga. Me gusta porque ha sabido reinventarse. Me había sorprendido que me dijeras que te gusta Bradley Cooper. Bueno, está bien, es guapo. No me importaría nada parecerme. Lo que no sabía es que cantaba. Sí, yo tampoco lo sabía, pero no lo canta mal. Una recomendación por los Oscar. No recibió el Oscar a la mejor película extranjera, pero hay que verla. Es Cafarnaún, que es una película libanesa. Cualquier persona, incluso Pablo Casado, Albert Rivera y el otro, que no voy a mencionar, no saben por qué vienen los migrantes, vayan ustedes a ver Cafarnaún. No es un conflicto, no es guerra, simplemente Siria está como conflicto de fondo, es la pobreza. Está bien que recomiendes esa película. Por cierto, hablando de música, ¿te gusta Siniestro Total? Me gusta. Quédate un rato. Vamos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.